¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de la música en el cine. Hoy quise hacer un capítulo especial porque hoy se recuerda, 10 de noviembre se recuerda el cumpleaños, la fecha del cumpleaños de Ennio Morricone. Esta foto que tengo acá atrás es Ennio y se considera el compositor más prolífero eh, o entre los compositores más prolíferos de música para cine a nivel profesional, a nivel Hollywood. Hizo, escuchen bien, 500 películas. Se cree que se hizo 500 películas. Y en cada una de ellas, él dejó siempre lo mejor. Ennio era un incansable luchador de el respeto por la propia profesión. Él siempre hablaba de la forza morale, porque era italiano, y hablaba de la fuerza moral que tiene que tener un compositor para afrontar su trabajo. Y eso es lo que más me inspiró de este gran hombre, de esta gran persona, a componer. Hay que entender que un compositor es una persona, vamos a decir, muy malinterpretada muchas veces. La mayoría de veces. Somos personas que no se entiende lo que hacemos. Un compositor, sobre todo dado para audiovisuales o para cine, lo que corresponde cortometrajes, lo que corresponde cualquier tipo de producción audiovisual, es una persona que se encuentra en un brete, en un problema. ¿Por qué? Porque sos un contratado, en el mejor de los casos, cuando te pagan, sos un contratado para manejar las emociones. Eso es lo que es un compositor. Un compositor tiene en sus manos las herramientas que permiten la manipulación de las emociones, tanto para bien como para mal. Hay casos muy conocidos de música de cine en que esto se refleja. De hecho, se dice de Ennio Morricone que ha rescatado muchas películas del desastre, porque era malo el guión, era mala digamos, la fotografía. Fotografía se le llama en una película a lo que vemos, eso se le llama fotografía, no es una foto. Es una imagen que está en dinamismo, que está en movimiento, pero se le llama fotografía a lo que encuadra la imagen. Si la imagen es buena, se dice qué buena fotografía tenía esta película. Ahora, con películas con mala fotografía, con mala ambientación, todo, él ha hecho música y gracias a la música de él, la película se salvó del desastre. Es decir, bueno, hubo algo bueno en la película. Algo que hay que mencionar de Ennio Morricone es que él era un tanto difícil. Por eso digo, el compositor por lo general es una persona difícil. Es una persona que hay que entender lo que está haciendo el compositor. Está dejando su alma en una hoja. En este caso, partitura. Porque luego esa música va a ser grabada posteriormente por una orquesta y luego va a ser producida y luego va a ser todo lo que llega a la pantalla cuando lo vemos, ¿no? La pantalla grande. Pero antes de todo eso hay un proceso que Ennio aprendió de una manera muy difícil. Al principio Ennio, cuando empezó a trabajar para películas, no utilizaba su nombre. No decía Ennio Morricone música compuesta por Ennio Morricone. Utilizaba un seudónimo que se llamaba Dan Savio. Dan Savio, con B corta. Y utilizaba este seudónimo porque era el nombre de una amiga de su esposa. Entonces, para no darse a conocer, porque hay que entender también que componer y dar a componer música es exponerse. Y no es que Ennio fuera miedoso, ni mucho menos. Era una persona con un temple, con un porte, con una característica muy fuerte en su personalidad. Sino que era que al principio él tenía que definir un estilo, tenía que encontrar su estilo. Y él siempre lo decía,
como él había trabajado, mejor dicho, había ido y asistido a la escuela de Petrassi, los compositores de cine estaban mal vistos. Era como que el compositor de cine, y no era un compositor del todo, era un compositorcito. Pero él había asistido a la escuela de Petrassi, que era una escuela en Italia, de grandes compositores. Entonces él tenía en su haber, él poseía todo el conocimiento de un gran compositor. Él podía componer una sinfonía, él podía componer una obra operística, él podía componer una obra tipo Wagner, él podía componer tipo Schönberg, podía componer lo que quería. Pero las puertas se le fueron abriendo para el lado del cine. Y es así que cuando él empieza, se hace conocido a través de lo que él odiaba y detestaba que le llamaran spaghetti western. Él siempre decía, le fale un premio al disonore. Es decir, es un premio al deshonor llamar spaghetti western. Le parecía horrendo. Sobre todo porque hay que entender que para el italiano el spaghetti representa una cultura. Es como que nosotros nos barden el asado. Es como que el día de mañana sale en Estados Unidos el cine tipo asado. Y nos va a chocar un poco. Entonces hay que entender que eso también le chocaba a él como buen patriota italiano que era. Muy buen patriota italiano. Lo dejó bien entendido muchas veces. Pero volviendo al tema de la composición, lo que tenía Ennio, que a mí me ha inspirado, es esa fuerza moral. Eso de decir, esto no es pavada. Esto va mi vida en esto. Yo estoy dejando en cada composición mi personalidad. Estoy dejando en cada composición mi estilo, o lo que yo entiendo por lo que es mi estilo. Porque hay que entender que un compositor muchas veces tiene diferentes demandas. Yo, por ejemplo, he compuesto música para el tema de Santa Elena, es una canción. He compuesto música para La Abadía, que es un cortometraje. Compondré diferentes cosas. Música para videos, en donde por ahí es una publicidad. Entonces, ¿cuál es el carácter o cuál es vamos a decir, la personalidad, mejor dicho, del compositor? Es la que se adapta, es la que necesita. Por eso, un compositor, como Ennio decía, debe tener una personalidad camaleónica, pero nunca dejar de ser sí mismo. Y ahí está lo difícil. Porque hay artistas que se dedican a un solo género. Y es esa su identidad, está perfecto. Pero en el caso del compositor, el que se respeta y el que se llama compositor, tiene que poder componer cualquier género, pero tiene que poder hacerlo. Y si no, tiene que darse la oportunidad de hacerlo. Por eso cuando Susana me dijo que por favor, si estaba interesado, si le parecía la idea de yo llevar adelante el proyecto de componer, sí, por supuesto que le dije que sí, porque va mi identidad en eso. Y hay otra cosa interesante también que pasa muchas veces en un compositor, y es que el compositor se apropia de la idea que le traen. Yo durante 2 semanas, 3 semanas, que fue lo que me llevó a componer Santa Elena es Rock and Roll, yo me apropié de Santa Elena. No soy de Santa Elena, no vivo en Santa Elena, pero ya me enamoré de Santa Elena. Ya entendí cuál es la idea que Susana me quiso transmitir. Compré esa idea, compré en el buen sentido, y luego me apropié. Entonces ya puedo sentir propio esa energía en mí para decir, ajá, esto es lo que estoy haciendo. No es lo mismo cuando te llega un encargo y no te seduce, no te compra, no te interesa, y decís, bueno, ya fue, lo hago porque no queda otra. Esa es la peor manera de trabajar. Si uno no siente sus raíces en lo que hace, se está engañando a sí mismo. En palabras de Ennio Morricone decía, eso es lo mismo que ser un, lo ponía en palabras fuertes, ¿no? Un delincuente. Es lo mismo que ser un delincuente. Es delinquir con la música. Es decir, te apropias de algo que no es tuyo, pero a la vez querés con eso lucrar. Eso es ser un delincuente. Y por otro lado, hoy en día, lamentablemente, la facilidad de las cosas
ha hecho que todo el mundo, o la mayoría, pueda hacer un tema, una canción, una música, una melodía. Entonces, hay mucho delincuente suelto, con guante blanco, pero son delincuentes. Entonces, ¿cómo interpretamos esto? Para que no se mareen. El compositor tiene que poseer estudio. Un compositor tiene que poseer estudio. Estudio de la materia. Estudio de los elementos que componen. Estudio de los diferentes exponentes compositivos. Hay que empezar con la etapa de la Edad Media, luego el Renacimiento, luego el Barroco, luego el Clasicismo, luego... Porque así uno va entendiendo cómo la música fue evolucionando y hasta lo que llegamos hoy en día, que lamentablemente hoy en día hemos caído en un pozo cultural bastante importante, porque hoy en día solamente imperan 2 o 3 estilos dentro de la música urbana y se terminó. Y yo estoy muy en contra de eso. Yo me alzo en contra de eso y digo, yo voy a hacer algo distinto. Y agradezco que este hombre, Ennio Morricone, no sé bien cuántos años cumpliría hoy, pero estaría en su avanzada edad. Miren, esta foto ya era una persona de edad avanzada y aún con vida. Entonces estamos entendiendo que es un hombre que vivió mucho tiempo y entendió muchas cosas. Sufrió, pero aprendió. Incluso escribió un libro que se llama En busca de aquel sonido. Yo lo tengo. Y es apasionante leerlo. Porque él ahí muestra y saca todo. Aquellas cosas que nunca dijo en cámara, están todas en el libro. Es muy, muy interesante. Si lo pueden conseguir, está en italiano el nombre. No me sale ahora cómo es. Insieme de aquel suono, algo así creo que es. En búsqueda de aquel sonido. Entonces, esta inspiración, porque la palabra inspiración suele ser muy etérea, muy fantasiosa. No, hay una inspiración en el trabajo que uno hace. Hay una inspiración. La inspiración es sentarse. La inspiración es, ok, esto me lo tomo en serio. A ver, empecemos. Si es imagen, ¿qué estoy viendo? Un prado. Ajá, un prado. El prado, ¿es invierno? No, es un prado soleado. Bien, entonces voy a utilizar algo que me lleve a algo luminoso, una orquestación luminosa. No voy a utilizar algo oscuro porque... Hay que entender también cuál es la trama de la película, porque por ahí justo en ese prado luminoso hay una persona muerta. Entonces hay que entender todo lo que está ocurriendo. Pero eso es la fuerza moral del compositor. Es decir, en este trabajo va mi vida. Por eso es que yo soy muy partidario de cada obra que hago, la quiero registrar. Es decir, soy parte intelectual, lo que se llama propiedad intelectual del autor. Porque eso me hace no ser un delincuente, ser dueño de lo que estoy haciendo. Porque lo hice yo, no me lo hizo otro. Hay mucha gente que a la música se la hace otro, pero él la registra como propia. Eso es ser un delincuente. La música que es de cada uno, es de cada uno. Ahora, si vos me decís, hay personas, porque también está el oficio del productor. El productor, por ejemplo, el productor que produce a Maluma, que Maluma no sabe escribir canciones o que no escriba canciones, no sé, ni idea. Entonces, ¿quién es el artista? Maluma. El tipo está contratado para componer canciones para Maluma. Eso no sería un delincuente, eso sería un trabajo. Y Maluma estaría recibiendo los beneficios del propio productor de sus canciones. En ese caso no estamos hablando de delincuencia. Yo me refiero cuando hay alguien que se apropia de cosas que no son propias de él o de ella, quien fuere. A eso me refiero. Bueno, como verán, es un tema bastante candente, da para hablar mucho, pero recordando y ya finalizando, lo que les quiero mostrar es un tema que compuse inspirado en la forma de componer de Ennio Morricone. Su orquestación, sus ideas melódicas, esta cuestión de pregunta-respuesta, instrumentos que aparecen y desaparecen, utilizando una orquestación más colorida, si se quiere, la aplicación de voces. Así que bueno, yo les voy a mostrar ahora a continuación un tema que compuse yo, autoría mía, ya lo tengo, como quien dice, registrado, y a la vez ese tema puede mostrar un poco cómo influencia los buenos compositores
en compositores modernos, porque yo soy vivo en el 2023, o sea, soy un compositor moderno y soy un compositor actual, o como se dice, de la fecha. Así que bueno, este es un poco el agradecimiento a Ennio, que nos dejó tanta música. Busquen Ennio con doble N y se van a dar cuenta la cantidad de música que hay de este hombre. Muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por seguir siempre de ese lado y será entonces, como siempre, hasta el próximo capítulo.